Es la entrega oficial que el Estado Nacional, nada más y nada menos que Julio Argentino Roca, le entrega a Pachil y Antriao en 1902, le otorga, digamos, 625 hectáreas, ¿no? Esto es el documento, digamos, que nosotros tenemos como comunidad para decir que todo este es el espacio que le pertenece al LOF, ¿no? No sé si va a aparecer algún privado acá, ahora no sé, veremos. La idea es poder evitar. Mari, mi nombre es Nacho, soy de la comunidad Pachil Antriao y estoy como vocero de acá de la comunidad. Estamos en resguardo de este lugar, de este territorio, territorio mapuche obviamente. Y bueno, las razones de estos resguardos de los lugares es a causa de que todos los atropellos que ha venido recibiendo la comunidad durante tantos años, de que le han ido quitando las tierras, que le quitaron a los antepasados las tierras, de qué manera se las sacaron. Así que bueno, ahora hoy en este día nos ha tocado venir a resguardar este territorio. Y lo que ha ocurrido es que ha quedado todo en porciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento estamos resguardando este espacio. Y que hoy la comunidad está en recuperación y resguardo de los lugares para los que son realmente herederos, raíces y que tienen derecho a un pedazo de tierra, que hoy por hoy están viviendo en vivienda, tienen que pagar un alquiler porque no tienen un pedazo de tierra cuando son los que más derecho tienen de estar en estos lugares, que hoy lamentablemente tenemos que actuar de esta manera, que no es nada muy agradable, que a nadie le gusta, pero es la única manera de que la comunidad pueda resguardar los lugares que ya se le han ido expropiando por parte de los gobiernos en turno y los gobiernos de más arriba, que nunca se han hecho cargo y siempre han hecho oídos sordos a todo esto que es una realidad que está viviendo la comunidad Pachil Antriao. Y a partir de que se instala la primera comisión de fomento, el primer municipio, es que se empieza a expandir el ejido del municipio. Y ese ejido es justamente el territorio de la comunidad Pachil Antriao. Lo que sí esto, digamos que esta situación de despojo y por otro lado con este negocio inmobiliario que ha hecho permanentemente en los municipios, ¿no? Los intendentes que han pasado, todos han colaborado, digamos, para dejar la situación de la comunidad como está, arrinconado en un lugar. Pasan por encima de lo que sea, entonces la comunidad como que se cansó de ver todo eso, que a vos te manden a un rincón bien arrinconado, lo más lejos posible, te saquen de lo que es del centro y ellos siguen acaparando y porque tienen plata, tienen poder, creen pasarnos por encima a nosotros, que nosotros no tenemos derecho a nada y están muy equivocados ellos con su postura así. Por eso la comunidad hoy se debió obligado a hacer estas acciones que se están llevando a cabo. Esa es la medida que hoy estamos haciendo. Este tiene todo un símbolo importante, ¿no? Como explicaba el loco, porque acá Francisco Pachil fue el que estuvo ocupando este lugar y este es como un sector, ¿no?, del territorio. Entonces, aquí en este lugar, aquí próximo al Álamo, vivía don Francisco Pachil. En los años en que yo tenía uso de razón, ya él estaba acá. Y vos fijate que cada día se están destruyendo más, se está talando cada vez más árboles, el bosque está quedando cada vez más pelado y nosotros lo único que hacemos es recuperar y resguardar los lugares que la comunidad, obviamente, cuando dentro de un lugar jamás rompe nada, no se tira nada. Ahora estuvimos mirando en unos lugares que han tirado coihue de años, de más de 100 años, y a ellos no les importa nada, y que a nosotros la verdad que nos duele mucho
que nos vengan a tratar de usurpadores, de que no somos dueños, que no tenemos ni un derecho a reclamar esto, y es todo mentira, porque nosotros tenemos todo el derecho de reclamar y recuperar todo que le han quitado a los ancestros. Estamos acá es porque justamente ellos son los responsables, ¿no? Que de esta manera nosotros tengamos que ingresar a nuestro espacio, ¿no? Nosotros nuestro espacio tendríamos que ingresar sin ningún problema, pero seguramente ahora van a venir la denuncia, nos van a tratar de que somos usurpadores, ¿no? Son alrededor de 25 familias, ¿no? que se instalaron en esos distintos lugares, todas, digamos, familias mapuche. Andan en alrededor de unas 20 familias, que son las que están más o menos tomando estos lugares, en 4 lugares distintos, que se están recuperando los lugares que se les expropió y se les sacó a ellos. Todo eso ha sido en simultáneo, digamos, los tres espacios se han ocupado, digamos, simultáneamente. Nosotros estamos llevando en los 4 frentes todo pacíficamente, se está llevando a cabo todo, porque nunca en un momento queremos ir al choque ni a la pelea con nadie. Más que hace un par de horas tuvimos por ahí un encontronazo con uno de los que supuestamente, aparentemente sea uno de los que tiene dueño, que todos lo conocerán, el señor David Tresen, que fue candidato para intendente. Y bueno, un señor que lamentablemente tuvo un pequeño altercado conmigo, y yo digo, una persona que se postulaba para intendente no puede venir de esa manera a saltar o a amenazar o a gritar, porque nosotros estamos llevando medidas pacíficamente y no queremos que esto tengamos que por la tierra tener que matarnos entre nosotros. Está el lote que supuestamente le han entregado ahí a Manuel Ginóbili, ¿no? Sí, exactamente, ese es uno de los lugares que se le dio, bueno, a la comunidad por recuperar, que eso venía ya hace años, porque ahí hay un proyecto muy grande de construir un complejo de cabaña con hotel, para que Manu Ginóbili pueda traer a todos sus amigos, pero a ellos no les importa de tirar medio bosque, porque lo que se ve, el plano que él tiene, es como que tiene que tirar casi mitad de una montaña, y no es así. Y permanentemente, ¿no? El negociado inmobiliario, ¿no? Eso ha perjudicado de alguna manera la vida comunitaria, porque convengamos que acá hay muchas familias de Pachín Entreado, hay otras familias mapuche que también tienen derechos sobre estos espacios, pero no hemos encontrado, ¿no?, con que en distintos lugares hay supuestos dueños, ¿no? Y que esos supuestos dueños nunca han hecho posesión del lugar. Eso es lo que nos llama la atención también. Así que ahora vamos a ver quiénes son los supuestos dueños, porque ni siquiera tenemos esos datos, ¿no? Sabemos que hay supuestos dueños, pero no sabemos quiénes son. En los lugares que ha pasado acá en Villa son todos, la mayoría nunca conocemos a los dueños verdaderos titulares que vienen a comprar. Siempre parece que le compré a fulano de tal, le compré, y nunca aparecen los verdaderos dueños. Y por eso yo creo que eso también se tiene que terminar acá en Villa Langostura, que viene cualquiera y sin conocerlo viene y te compra 50.000 hectáreas porque el tipo tiene la plata, porque hoy lamentablemente con la plata compras un pueblo si querés, y lamentablemente con los gobiernos que tenemos de turno. Entonces ahora vamos a ver quiénes son esos supuestos dueños, ¿sí? Y por otro lado, la responsabilidad que tiene el municipio, ¿no?, a través de hoy el intendente Cacó, pero los intendentes anteriores también han hecho mucho mérito, digamos, para regularizar la situación de las tierras, y por otro lado el gobierno provincial, ¿no?, como otro actor que es responsable de toda esta situación. Que saben que compraron mal, le vendieron o lo estafaron a ellos. Aparentemente los estafaron a ellos, porque ellos no tienen la culpa tampoco, porque ellos compraron legalmente, pero la inmobiliaria lamentablemente son unos que se encargan de sacar las tierras y revender. Y acá lo que se hace mucho, por ejemplo, que viene un dueño, te compra como 10 lotes, que hace, lo distribuye, y después el tipo va y lo promociona en Buenos Aires, en grandes ciudades, a grandes empresarios, y vienen y compran, pero ellos compran todo y después ellos lo revenden. Si ellos los estafaron a ellos, que reclamen que se haga cargo el Estado. Pues nosotros estamos recuperando lo que le pertenece a la comunidad. Y
y lo único que pedimos es que esto no se transforme en una batalla campal por un pedazo de tierra, que nosotros estamos recuperando lo que le expropiaron a los antepasados y nada más. Y han surgido resoluciones de la Corte, ¿no?, por la cual hoy no se está cumpliendo. Por ejemplo, uno de las resoluciones que ha adoptado, digamos, la Corte al Estado es que, por ejemplo, nosotros tenemos derecho de ingresar a Rehue, ¿no?, donde está instalado el edificio. Pero sin embargo hoy la justicia no ha hecho cumplir, digamos, esa decisión de la Corte, ¿no? Y ahí queda en evidencia, ¿no?, de que la justicia no está favoreciendo, digamos, los derechos reconocidos ya internacionalmente hacia el pueblo originario, en este caso a la Paichina Antreau, pero sí favorece, digamos, a los privados. Ya la familia que hoy entró a los lugares ya se queden permanentemente y ya construyan su ruca y ya se queden instalados ahí. No, porque de eso se trata, cuando ocupamos un lugar se ocupa, digamos, con una idea de desarrollarnos en ella, ya que nos pertenece y tenemos todo, digamos, ese espacio para hacerlo así. Y la comunidad, bueno, está de manera permanente, pero lo que esperamos que la justicia actúe rápido y bueno, y que resuelva esto por medio de la justicia y por medio también, como te digo, de turno, que el señor intendente, que también él se acerque a dialogar y bueno, y que no pase a mayor esto y que se resuelva lo más rápido posible para el bien de la comunidad y también de la sociedad de Villa Langostura. Más de 15 años que esto está así sin construir, no hay nada, no hay en los lugares que se tomó, no hay ni una construcción ni nada, incluso lo que es Ginóbili tenía una casillita y un cuidador, pero más de eso no tenía. Es más, lo único que le está quedando de todo lo que le han sacado a la comunidad de tierra, le está quedando solo un pedazo y tenemos que pensar en nuestros nietos, sobrinos, todos los hijos, todos que también tienen derecho a ellos a tener un pedazo de tierra y vivir dignamente y trabajar la tierra, porque es lo que la comunidad apunta, es poder recuperar las tierras para poder trabajarla y también de poder vivir de las tierras y poder sacar de que se termine todo esto del privado que porque tiene plata te saca todas las tierras y bueno, y por eso se tomó esta medida de actuar y de recuperar estos lugares que hoy está la comunidad resguardándolos. Thank you.